Bueno, me voy a ir al teléfono. Esta semana se conoció una nueva encuesta, un nuevo estudio realizado por Subán Córdoba y Asociados para abril de este año. Son 1.200 casos efectivos que se relevaron en todo el territorio nacional, enfocado sobre todo en lo que está ocurriendo con la pandemia y enfocado también en la previa de lo que va a ser los primeros meses de un año electoral. Tengo en línea a una de las responsables de la consultora, a Paola Subán, a quien ya saludo. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gabriel Silva te saluda. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, gracias. Lo mismo digo, gracias por el tiempo y la buena predisposición de siempre para con punto a punto. No sé por dónde arrancar, sobre todo por lo que pasó en el día de hoy en Fundación Mediterránea, y me tiento a arrancar por ahí antes que por el estudio que anunciaba recién, y la frase de Rodríguez Larreta en torno a un posible acuerdo con el gobernador Schiaretti. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Bueno, la verdad es que es un coqueteo que es de larga data, ¿sí? No es nada nuevo ni nada descabellado tampoco. El gobernador Schiaretti ha dado sobras muestras de que tiene esas simpatías políticas, lo ha demostrado desde la época de la presidencia del presidente Macri, y Horacio Rodríguez Larreta de alguna manera está posicionándose como la continuidad o la posible o potencial continuidad en un posible gobierno de Juntos por el Cambio, y por lo tanto sí, es muy aceptable que esas conversaciones y esas fotos, entre comillas, se den en un contexto como el que estamos atravesando, ¿no? De que hay es un momento que, más allá de los posicionamientos o no que se están haciendo de cara al 2023, todavía hay que sortear las elecciones que vienen, que son las elecciones legislativas, y bueno, esas fotos son bastante común que se den. Y si eso fuera teatro, ¿quién debe encabezar? ¿Quién va arriba en el cartel? ¿En la provincia de Córdoba? No, a nivel nacional. Si hubiese un acuerdo Larreta-Schiaretti, ¿quién debería encabezar fórmula? Y claramente Rodríguez Larreta sería quien encabezaría la fórmula. El gobernador Schiaretti, en todo caso, puede coquetear con la idea de ser un vice, o puede también posicionar a alguna persona de su entorno. Hay que ver si el gobernador Schiaretti tiene todavía aspiraciones de continuar hacia una carrera nacional, cosa que no ha manifestado en oportunidades anteriores. Siempre el armado político de lo nacional era la parte que le correspondía al otro socio en esta sociedad que tenía el cordobesismo, que era José Manuel de la Sota. Schiaretti siempre tuvo una mirada mucho más provincializada de la política, pero tiene los pergaminos suficientes como para aspirar a un lugar de vicepresidente, así que yo creo que es bastante posible si sus aspiraciones lo llevan a ese lugar, y si no, será quien él pueda nombrar como su sucesor o como su referente a nivel nacional, que pertenezca a su entorno, por supuesto. Ahora sí te meto en el estudio, que, como decía en el arranque, es completo como siempre, y hay varias fotografías del estudio con las que me quedo. En el arranque, el tema vacunación y cómo fue cambiando la tendencia en la gente a si se vacunaría o no, lo que pensaba en enero de este año y lo que piensa en abril de este año. En enero un 49,9% pensaba que sí se iba a vacunar o que sí lo haría si estuviesen las más dosis disponibles, y hoy ese número ya roza el 80%, de quien, ante la pregunta, si hoy estuvieran disponibles más vacunas, ¿usted se vacunaría contra el COVID-19? Hoy ese número ya ronda el 80%. Así es, ya el mes pasado estaba en el 70%, pero fíjate que ese valor que vos indicabas en enero, me parece que hubo un antes y un después en la publicación de la ya famosa revista científica médica de Lancet, de los resultados de las pruebas en torno a la vacuna Sputnik, que antes de esa publicación lo que se reclamaba era que no había
datos concretos de las pruebas, etcétera. Bueno, esa publicación significó, en términos de opinión pública, un crecimiento en la confiabilidad, en la credibilidad y, por supuesto, en la disposición de acceder a la vacunación. Este último mes ha crecido todavía más esa disposición en virtud de la cantidad de contagios que están creciendo de manera permanente. Sí, ha crecido mucho la disponibilidad. De cualquier manera, déjame ser pesimista con ese dato. A mí todavía me preocupa esa porción de la población que descree de la necesidad de vacunarse, porque bueno, eso de alguna manera también conspira contra la necesidad de generar esa famosa inmunidad de rebaño para que estemos todos lo suficientemente seguros. Será tarea de los gobiernos y de la comunicación de los gobiernos lograr que la mayoría o la mayor cantidad de gente, de ciudadanos, se vacunen, cosa que por otra parte, que también está medido en la encuesta, no está atinando el gobierno nacional a resolver, ¿no? No hay una comunicación oportuna, atinada, pertinente, que convenza o que logre que los ciudadanos accedan a no solo a la vacunación, digamos, todavía no hay disponibles vacunas para todos y todas, pero por lo menos conseguir que más cantidad de ciudadanos se enrolen en esto de los cuidados y los protocolos sanitarios. Fíjate que hay una porción de la población muy significativa que todavía no usa barbijo, que no mantienen la distancia social, que no se lava y se sanitiza las manos. Bueno, hay una resistencia todavía en ese sentido muy fuerte. Que eso no está atado a condición socioeconómica, sino que es gente que subestima la pandemia por el hecho de subestimarla en sí, no por los límites o las limitaciones más que los límites para acceder a la compra de alcohol en gel o el barbijo. Claro, eso lo medimos también en la encuesta. Fíjate que este motivo que vos citas creo que está en tercer lugar, el descreimiento de la existencia del virus. Sí. Después hay otros motivos como falta de respeto por los otros, falta de consideración por los otros, etcétera. Pero en ningún caso el motivo tiene que ver con lo económico o con el acceso a los elementos necesarios para poder cuidarse. De hecho, si hay algo que no ha sido problemático en esta pandemia, más allá de todos los problemas y todas las complicaciones que nos ha traído, es que el costo de cuidarnos, que había sido un poco alto al comienzo y no todos podían tener acceso, porque recordarás, hace un año atrás escaseaba el alcohol en gel, sí. Los barbijos eran todavía caros, no se conseguían ciertos elementos. Bueno, hoy eso ha quedado saldado y los motivos pasan por otro lado. Te llevo a otro terreno, me vuelvo para atrás en la encuesta, estoy scrolleando con el celu, viste, cuando vas y volvés, porque me querría detener en todos. Hay otro factor que ustedes preguntaron y que me interesa bastante, y lo ato a lo que está ocurriendo, no en Córdoba únicamente, sino en todo el país con las fiestas clandestinas y demás, y lo vinculo desde este lugar. Pregunta Suban Córdoba y Asociados: si en este momento a usted le diagnosticaran COVID-19 positivo, ¿a cuántas personas tendría que avisarles que se aíslen por ser contacto estrecho suyo? Y un 44% responde de 1 a 3 personas y un 22% de 4 a 6. Y va bajando la cantidad de personas en el resto de los porcentajes. Hay, para poner un número y dar otro ejemplo más, a más de 10 personas le avisaría solo el 12%. Hay que es oculto esa parte de la información. Me da vergüenza contar que no cumplo con el distanciamiento o las prohibiciones o los límites a las reuniones sociales. ¿Por dónde pasa? Es posible que haya una diferencia, una resistencia a responder en ese sentido, independientemente que la encuesta es administrada a través de una plataforma web y es totalmente anónima, no se pide nombre, ni del domicilio, ni siquiera teléfono. Y eso, de alguna manera, como asegura cierta
un anonimato favorece que la gente sea más sincera al responder. De todas maneras puede ser que alguien o algunas o algunos no respondan en ese sentido con exactitud, pero nos da una pista bastante certera de que hay una mayoría de la población que está restringiendo, o al menos ha tomado conciencia de que debe restringir sus contactos. Más allá de que también puede haber cierto desconocimiento, cierta omisión en reconocer que quizás si uno sale a trabajar o sale a hacer una compra o esos también son contactos que pueden significar un contagio, pero de todas maneras me parece que nos da una pista en el sentido de que la gente tiene conciencia de que a mayor contacto, mayor contagio, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es relativamente llamativo es que en esa percepción todos creemos que el otro es el que no se cuida. Claro. Y nosotros sí. Fíjate que el número de quienes manifiestan que sí cumplen con las medidas de cuidado, sí, da el 75%. Usar el tapaboca, etcétera, casi el 100%. Sí. Y pico. Claro, mucho, dice, que los que usan dice en particular, ¿qué tanto cumple usted con los protocolos y cuidados? El 75,8 dice mucho, y el 20,8 dice algo, y el 1,9 dice poco, entonces todo el mundo se está cuidando, entonces ¿dónde está el crecimiento de los casos, digamos? Claro, sí, es que tendemos a creer que nosotros hacemos todo bien y que son los otros los que están haciendo las cosas mal y por eso el crecimiento de los contagios. Tengo otra. Ayer escuchaba a Marcelo Longobardi en Mitre con la frase Mitre Buenos Aires y la frase polémica en torno a la democracia. Sí. Sí, adhiero a lo que piensa sobre la frase. Y me encuentro con otra pregunta de la encuesta de ustedes. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la democracia argentina? Un 23,7 dice muy satisfecho, un 25,7 dice algo satisfecho, y después tenés números muy similares entre nada satisfecho y poco satisfecho. Sí. Es un resultado, te diría ambiguo el que nos ha dado esa pregunta, porque digamos, todo depende. Si lo miramos como el vaso medio lleno, es esperanzador que un mayor porcentaje de ciudadanas y ciudadanos argentinos apuesten por la democracia. Si lo vemos en sentido negativo, realmente también es muy significativo aquellos que dicen no estar satisfechos con la democracia. Esto no creo, al menos no lo hemos profundizado en este trabajo porque no estaba instalado en el debate en el momento en el que salimos a medir, pero no creo que quienes digan que no están satisfechos es porque no apuesten al sistema democrático, sino más bien manifiestan un desagrado y una insatisfacción concretamente con cómo se están desarrollando las cosas en la democracia argentina. Fíjate que esta fatiga democrática de la que hablan algunos autores es previa a el desarrollo de la pandemia, y la verdad es que la pandemia ha profundizado muchos problemas que estaban teniendo las democracias latinoamericanas y la Argentina puntualmente. Ahora, yo no coincido absolutamente nada con el planteo de Longobardi. Creo que los problemas de la democracia se solucionan pura y exclusivamente con más democracia. Uh-huh. Y Teo, la última, y no tiene que ver con con el estudio que dieron a conocer esta semana, sino que lo utilizo como ejemplo cada tanto, sobre todo por lo que se está discutiendo hoy en términos de educación, presencialidad o no y demás, y lo que está pasando con la salud. Y me acuerdo siempre de una encuesta de ustedes en el 2019, y lo digo como autocrítica a la opinión pública de la sociedad que todos conformamos y la que integramos. Nosotros en el 2019, cuando íbamos a votar, las encuestas de Subán Córdoba ponían que prioridad salud y educación no estaban entre las primeras 5. Y ese dato me quedó muy patente y a diario lo traigo como ejemplo. Y lo hago como una autocrítica.
¿Hoy cambia esa percepción de la gente en torno a salud y educación en el terreno de las prioridades? ¿Hola? Perdón. Sí. Fíjate que no ha cambiado. Uh-huh. No ha cambiado para nada, por lo que señalas. Porque tengo a salud. Dice, ¿cuál es el problema más grave para usted en su vida cotidiana? El desempleo el 29,3%, la inflación el 18,3%, corrupción el 14,4%, educación 9,4%, y en el quinto lugar está salud. En el medio de una situación de pandemia, los problemas para la vida cotidiana de los argentinos, en el quinto lugar está salud con el 6,4%. Sí, son porcentajes muy bajos. Uh-huh. En relación a los otros temas que sí son muy preocupantes, que pasan por lo económico. Fíjate que se repite el tema de la falta de preocupación por la educación y por la salud, pero pasan al primer lugar los problemas como desempleo, como inflación, ¿no? Uh-huh. Sí, desempleo, inflación y corrupción, que se mantiene ahí, si lo comparamos con el 2019 siempre también. Dentro de los 5 primeros lugares. Uh-huh, sí. Paola, agradecerte el tiempo y la buena predisposición, y queremos reflejar el trabajo que hacen con Gustavo Córdoba mes a mes. Un gusto, un placer cuando quieran. Un beso grande. Paola Subán, de Subán Córdoba y Asociados. Punto a Punto Radio. Música y noticias del mundo y los negocios.